Hola a todos, mi nombre es Jonathan Parker, soy interno de séptimo año de la Universidad de Valparaíso y para este 49º Congreso de Anestesiología vengo a presentarles un interesante caso denominado diagnóstico y manejo de una coagulopatía inducida por endocarditis bacteriana y utilidad de las pruebas viscoelásticas en este caso. No tenemos conflicto de interés para esta presentación y partir entonces con el caso en sí. Decirles que las coagulopatías asociadas a la endocarditis bacteriana tienen presentaciones muy variadas, desde ausencia de complicaciones, lógicamente, hasta una de las más temidas que es la coagulación intravascular diseminada. En este caso, vengo a presentarles un caso inusual y no descrito, eh, el cual pudo ser identificado por el uso de tromboelastografía rotacional, ¿ya? O métodos viscoelásticos de evaluación de la coagulación, y en el cual se observa la liberación al intravascular de sustancias anticoagulantes en contexto de daño endotelial en un paciente en estado séptico cursando una endocarditis bacteriana, el cual solamente puede ser evidenciado por el método viscoelástico y que pasa totalmente desapercibido por el examen clínico y los métodos tradicionales de laboratorio para evaluación de coagulopatías. Los objetivos de esta presentación van a ser analizar un trazado obtenido por tromboelastografía rotacional en el contexto de una endocarditis bacteriana, describir el manejo que se hace en este caso y además correlacionar estos hallazgos del tromboelastograma y el laboratorio con el momento fisiopatológico del paciente. Entonces, ¿qué caso vamos a tener? Se trata de una paciente de 24 años sin antecedentes mórbidos, con un cuadro de 3 semanas de anorexia, diaforesis, disnea y perfusión periférica adecuada. Al examen físico, consulta y se evalúa un soplo holosistólico en foco mitral con irradiación torácica, una ecocardiografía que evidencia vegetación en válvula mitral e insuficiencia mitral severa, e hipertensión pulmonar severa con una presión sistólica de arteria pulmonar de 75 milímetros de mercurio y además un hemocultivo positivo de Streptococcus mitis de foco dental, lo cual nos configura un diagnóstico clásico de endocarditis bacteriana. Entonces, ingresa al centro clínico hemodinámicamente estable, requiriendo infusión de noripinefrina por cuadros de bajas de presión. Por otro lado, se realiza la resolución quirúrgica de esta insuficiencia mitral severa con un recambio valvular eh, de válvula mitral por una mecánica y se realiza trombolastograma rotacional previa a la inducción anestésica y posterior a la circulación extracorpórea. En el intraoperatorio se administra azul de metileno por acentuación de la hipotensión y además se identifica una resistencia a la heparina y el postoperatorio eh, se desarrolla afortunadamente sin incidentes con apoyo de VIX de norepinefrina y adrenalina para el manejo de la vasoplegia. Entonces los resultados. Como habíamos dicho, los pacientes cursando esta condición eh, presentan diversas coagulopatías, pero existiendo escasos reportes de evaluación con tromboelastografía rotacional en este contexto. Y en este caso, la paciente se encuentra séptica grave con un laboratorio y ACT preoperatorios normales. Entonces, ¿qué pasa? En este caso se aplica el ROTEM, que es un método viscoelástico que nos permite en tiempo real evaluar las condiciones de coagulación de nuestro paciente. En este caso, podemos ver que en el INTEM, que es la vía intrínseca de la coagulación, tenemos una prolongación del CT. Lo que evalúa el CT, entonces, es directamente la formación inicial que depende de cantidad de trombina que se libera en el momento, además de si hay aumento o déficit de factores de heparina. Pero por otro lado tenemos el EPTEM, donde se evalúa junto a heparinasas si lo anteriormente visto revierte. ¿Qué va a importar esto? ¿O por qué va a ser tan relevante? Porque el EPTEM evalúa si es que
la administración de heparinas previas a, a esta evaluación podría estar afectando nuestra vía intrínseca de coagulación. En este caso, como podemos ver, sí revierte en el EPTEM, pero previamente a esta cirugía no se habían administrado ningún tipo de heparinas. Por lo tanto, podríamos concluir que debido y secundario a un deterioro significativo de la función endotelial y a un daño endotelial, se liberan al intravascular sustancias anticoagulantes de tipo heparansulfato, ¿ya? Sin administración de heparinas de forma previa. Eh, Además, en el postoperatorio se vuelve a realizar este examen y podemos evidenciar que prácticamente el ROTEM se encuentra normal, eh, porque se transfieren 4 unidades de plasma fresco congelado utilizando transfusiones guiadas por objetivos, evitando transfundir unidades de plasma adicionales o innecesarias. Por otro lado, comentarles que, como podemos ver acá, los exámenes preoperatorios tradicionales, el TTPK, el TDP, el INR, que nos permiten evaluar la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación, se encontraban normales, evidenciando solamente esta coagulopatía gracias al método viscoelástico descrito anteriormente. Entonces, en cuanto a la discusión, podríamos concluir que el trazado preoperatorio podría asociarse a un deterioro significativo de la función endotelial, liberando al intravascular sustancias anticoagulantes de tipo parasulfato, ¿ya? Por otro lado, las pruebas de coagulación del preoperatorio estaban normales y se estima un daño inicial endotelial y previo al inicio de una coagulopatía con mayores manifestaciones tanto clínicas como de laboratorio. Es decir, esta paciente, si no se hubiese intervenido, hubiese presentado mayores complicaciones que por los métodos tradicionales no hubiesen sido evidenciables. En cuanto a las conclusiones, entonces, podemos decir que pareciera recomendable el uso de métodos viscoelásticos como monitoreo de hemostasis y coagulación en endocarditis bacteriana, evidenciando daño endotelial y guiando el manejo de la hemostasia por objetivos, evitando realizar transfusiones sanguíneas a ciegas, además sabiendo del efecto deleterio que pueden tener para nuestros pacientes, y que además representan una mayor valga la redundancia, representatividad del estado de coagulación de nuestro paciente frente a un examen de laboratorio tradicional. Además que puede ser extemporáneo, a diferencia del ROTEM que es en lo agudo y en tiempo real. Por otro lado, podría ser de interés documentar a través de este método viscoelástico los distintos tipos de compromiso de la coagulación de pacientes cursando endocarditis bacteriana de forma prospectiva, lógicamente, y a la vez asociarlo a distintos tipos de biomarcadores. Y finalmente, el deterioro de la vía intrínseca de la cascada de la coagulación sería una de las primeras manifestaciones de coagulopatía y endoteliopatía asociada a endocarditis bacteriana. Sin embargo, esto aparentemente es imperceptible por los exámenes de laboratorio utilizados anteriormente, por lo cual se podría justificar la aplicación de métodos viscoelásticos a futuro para pacientes cursando esta enfermedad. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.